Muy bien. El sistema inmune, pues ustedes saben que es el sistema encargado de protegernos de todo agente extraño que exista. Entonces, la característica más importante que tiene el sistema inmunológico es la capacidad de reconocer lo propio frente a lo extraño, ¿no? Cualquier agente externo, sea bacteria, virus, sustancia orgánica y inorgánica, que ingresa en nuestro organismo, es reconocida por nuestro sistema inmune. Y esa capacidad de reconocerlo se llama tolerancia. Las patologías que tiene el sistema inmunológico son cuando nuestro sistema inmune puede actuar por defecto, por exceso, y esta capacidad de reconocer lo propio frente a lo extraño se altera. Y entonces aparecen las enfermedades que vamos a tratar el día de hoy, como la autoinmunidad, ¿no? Que es cuando una sustancia X, cualquier sustancia, cualquier alergeno, produce una reacción demasiado exagerada. Las inmunodeficiencias, cuando nuestro sistema inmune no actúa como debe, ¿no? Y la hipersensibilidad, cuando nuestro sistema inmune reconoce lo propio como extraño y genera una reacción frente a nuestras propias células. Entonces, estos tres tipos de enfermedades son los que vamos a ver hoy día. Nuestro sistema inmune tiene ciertas características. Una de las características, aquí la estamos mencionando, es la especificidad. Quiere decir que para cada agente específico, cada sustancia, cada alergeno, hay una forma de actuar de nuestro sistema inmune específica para cada alergeno, para cada sustancia. Tenemos también la diversidad, que significa que tenemos un repertorio enorme de células, sustancias, ¿no? Complementos que nos ayudan para actuar frente a todos estos agentes. Memoria, porque nuestro sistema inmune tiene una forma de actuar que va haciéndose cada vez más efectiva y más rápida a medida que entre más y más en contacto con la sustancia. Especialización, ¿no? Tiene un proceso de autolimitación, quiere decir que una vez que el agente extraño es eliminado, nuestro sistema inmunológico se autolimita y disminuye la reacción y queda ahí. Y la de ausencia de autorreactividad, que quiere decir que nuestro sistema inmune no se va a activar a menos que esté el agente extraño, ¿no? Ahí. Entonces, ausencia de autorreactividad. Entonces, la clase la vamos a dividir en tres partes. Hablaremos de una respuesta inmunitaria excesiva, una respuesta inmunitaria insuficiente y una respuesta inmunitaria inadecuada. La primera de ellas, la respuesta inmunitaria excesiva, es también llamada cuadros de alergia. Capaz con ese nombre lo han escuchado, ¿no? Entonces, realmente su nombre es una reacción de hipersensibilidad y básicamente que nuestro sistema inmune se dirige contra elementos que son extraños o elementos inocuos que no deberían producir una reacción de nuestro sistema inmune. ¿Quién de nosotros no ha comido, por ejemplo, fresas, naranja, chocolate, lácteos, ¿no? O ha estado en contacto con el polen? A nosotros, por ejemplo, esas sustancias no nos producen ninguna molestia, ninguna alteración, pero a determinadas personas susceptibles ya de manera genética puede provocarles una reacción de su sistema inmune muy exagerada que se llama reacción de hipersensibilidad. Esta reacción se va a dar frente a una sustancia que va a recibir el nombre de alergeno y la reacción que se desata se llama hipersensibilidad o más comúnmente llamada alergia, ¿no? Entonces, la alergia es el estado inicial de este proceso, pero el cuadro de anafilaxia ya es la forma más grave de todas estas alteraciones de hipersensibilidad. Incluso la anafilaxia es un cuadro rápido, sistémico y mortal en los pacientes que tienen. Entonces, la hipersensibilidad es esa reacción exacerbada de nuestro sistema inmunológico. Y para todo cuadro de hipersensibilidad se requiere que el individuo haya sido sensibilizado previamente, es decir, haya tenido contacto al menos una vez con el antígeno en cuestión. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos una historia clínica de un paciente y le decimos, ha estado en contacto, le han puesto penicilina, ha recibido penicilina, ha recibido este medicamento o el otro, gracias.
Así de paso, y saco la quita. No, por ahí, no tengo la receta. Sí. Ya, le paso al final. Gracias. Ya, les decía que las reacciones de hipersensibilidad requieren que el individuo haya sido sensibilizado previamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una historia clínica de un paciente y le preguntamos si ha tenido contacto, alguna vez ha recibido penicilina, ha recibido tal, X, Y, Z medicamento, y nos dice que sí, no significa que decimos, ya recibió, no tiene problema, vamos a ponerle nuevamente. Significa que este individuo puede haberse sensibilizado porque ya ha estado en contacto con esta sustancia. Hay que tener cuidado en él porque la segunda, la tercera exposición con el medicamento puede desencadenar el cuadro de hipersensibilidad. Entonces, en ellos hay que tener cuidado. En el paciente que nos indica que ya recibió este medicamento previamente, ¿no? Muy bien, acá podemos ver unas imágenes del cuadro de hipersensibilidad. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una reacción alérgica, ¿no? Una reacción, acá ha habido una picadura de algún insecto y miren cómo toda su cara de este paciente se ha inflamado, se ha hinchado debido a la reacción alérgica que ha tenido. Aquí ha consumido algún tipo de medicamento, ha hecho un rash cutáneo en toda la región del cuello. Aquí ha estado en posición con el níquel, miren cómo han quedado las imágenes de las hebillas. Acá ha estado en contacto con el látex de los guantes. Muchos de nosotros utilizamos guantes, vamos a utilizar a medida que desarrolla su actividad médica. Estas personas tienen una reacción de hipersensibilidad al látex, o el contacto, por ejemplo, al polen, que ha generado una reacción inflamatoria en las manos con una lesión ampollar y todo. Entonces, son reacciones de hipersensibilidad, son reacciones exageradas que tienen las personas, que son personas atópicas, como vamos a ver, y que por eso reaccionan así. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad se clasifican en 4 tipos. El tipo 1, que es el más común, el que nosotros conocemos, es el famoso cuadro de alergia o anafilaxia, que es la máxima expresión de este cuadro, ¿no? Y que vamos a ir desarrollándolo en las siguientes diapositivas. Tenemos el tipo 2, que es la citotóxica, el tipo 3, que es de los complejos inmunes, y el tipo 4, que es mediado por células. Cada una de ellas tiene características específicas y patrones de comportamiento que vamos a ir viendo. Aquí tenemos un cuadrito para poder ver. En el tipo 1, por ejemplo, cada uno de estos tipos tiene un reactante inmune específico. Por ejemplo, en el que tiene que ver con el cuadro de alergia o anafilaxia, el reactante inmune es la inmunoglobulina E, que actúa sobre un antígeno soluble, básicamente sobre la superficie de los mastocitos, los cuales son activados y van a liberar sustancias directamente al torrente sanguíneo, produciendo las reacciones de hipersensibilidad como la rinitis alérgica, el asma o el shock anafiláctico de manera casi inmediata. Esta es la reacción más rápida que existe y, como hemos dicho, el individuo tiene que estar previamente sensibilizado, es decir, haber entrado en contacto con ese alérgeno en algún momento de su vida. El tipo 2 y el tipo 3, como ustedes ven, el reactante inmune que tiene ya no es la inmunoglobulina E, sino la inmunoglobulina G o también la inmunoglobulina M. En este caso, en el tipo 2, el antígeno se encuentra dentro de la célula, ¿no? En la superficie celular o en la matriz celular. Entonces, el antígeno va a estar en la superficie de una célula, produciendo ¿qué cosa? Que nuestro sistema inmune también ataque a estas células a través de las células natural killer de los macrófagos y destruya a las células, produciendo cuadros en los cuales hay destrucción de las células sanguíneas principalmente, como por ejemplo en las alergias a la penicilina que vamos a ver posteriormente. El tipo 3, si bien tiene el mismo reactante inmune, la inmunoglobulina G, y también hay antígenos solubles que están básicamente en la circulación, en este caso se van a formar los complejos inmunes, y estos complejos inmunes viajan por la circulación, llegando hasta las estructuras más pequeñas, hasta las
estructuras vasculares más pequeñas, como los glomérulos, produciendo aquí destrucción de tejido tisular, produciendo cuadros específicos, como por ejemplo la enfermedad del suelo. Y el tipo 4, que es la única reacción de hipersensibilidad que no está mediada por inmunoglobulinas, sino por células directamente. Por eso se llama de tipo celular. Aquí intervienen los linfocitos T, TH1, TH2, y van a activar también al complemento para tratar de anular a la gente, produciendo los famosos granulomas en las reacciones, por ejemplo, a la tuberculina o a la tuberculosis directamente. Entonces, aquí también ya intervienen células y el individuo ha estado previamente sensibilizado. Entonces, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El primero de ellos, la hipersensibilidad tipo 1, que es la reacción alérgica provocada por la reexposición a un antígeno específico, que es el alergeno que hemos dicho. Normalmente, una vez que ingresa un alergeno, este alergeno es presentado, acá tenemos, nuestro alergeno es presentado, el macrófago lo fragmenta y lo presenta a las células, a los linfocitos T. Estos linfocitos T van a activar a los linfocitos B a través de las interleucinas 4 para que estos proliferen formándose células plasmáticas. Y estas células plasmáticas comiencen a liberar inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que es específica para este alergeno. Esta inmunoglobulina E no va a reaccionar con otro tipo de alergeno. Esta inmunoglobulina E liberada va a sensibilizar a las células que son los mastocitos y los basófilos. Estas células se encuentran ¿dónde? En las inmediaciones de los vasos sanguíneos, y en su interior hay gran cantidad de gránulos que están repletos de mediadores, de histamina principalmente, las cuales van a quedar en ese momento las células sensibilizadas. Pasa este cuadro y en una segunda exposición con el mismo alergeno, la célula sensibilizada comienza un proceso de degranulación, es decir, liberación de estos gránulos acumulados que van a ser liberados directamente al torrente sanguíneo, produciendo efectos sobre los vasos sanguíneos, sobre el músculo liso y sobre la secreción de las glándulas. Entonces, aquí va a haber una serie de reacciones en las cuales tiene que ver con aumento de la permeabilidad capilar, lo que va a llevar a edema de las mucosas. Va a haber un proceso de broncoconstricción por estimulación del músculo liso, produciendo dificultad para respirar. Va a haber gran cantidad de producción de moco, tanto a nivel bronquial, traqueal, a nivel del estómago, produciendo gran cantidad de secreciones y finalmente produciendo cuadros en el cual el paciente tiene dificultad para respirar, edema en la glotis, a nivel de la lengua, de las mucosas, y puede fallecer en los cuadros de anafilaxia. Entonces, en esta hipersensibilidad tipo 1, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Esa inmunoglobulina E que normalmente nosotros también liberamos frente a la exposición de un alergeno, los pacientes atópicos lo van a secretar en forma descontrolada. Normalmente nosotros liberamos y hay un indicador que es de 100 unidades por mililitro de esta inmunoglobulina E. Por menos de eso, nosotros consideramos un valor normal. Pero las personas atópicas comienzan a liberar inmunoglobulina E en forma exagerada, superando este nivel. Y esa elevación de inmunoglobulina E hace que se sensibilicen las células y entonces, frente a una segunda exposición, las células liberen todos los mediadores preformados farmacológicamente activos que tienen, produciendo, ya dije, efectos en los vasos, en el músculo liso y en las glándulas, ¿no? Entonces, ese es el cuadro. Muy bien, ¿cuáles son esas sustancias que producen? Son múltiples. Por ejemplo, tenemos de vía sistémica, por ejemplo, algunos venenos, drogas y el maní. No sé si ustedes han visto las personas que son alérgicas al maní. Las personas que son alérgicas al maní desarrollan un cuadro de anafilaxia. Comienzan con un edema de glotis y hasta pueden fallecer de manera inmediata. Esas personas tienen que tener bastante cuidado. En ellos hay edema, incremento de la permeabilidad vascular, oclusión traqueal, colapso circulatorio y muerte.
No es la única forma de ingreso, por ejemplo, esta vía oral o la vía intravenosa en el caso de algunos sueros, drogas que existen. Por ejemplo, también puede ser de manera subcutánea. Por ejemplo, la picadura de algunos insectos que produce un cuadro de alergia o urticaria, y en este caso el efecto es local, ¿no? Produciendo también edema en la zona por incremento de la permeabilización vascular, ¿no? Y reclutamiento de células inflamatorias en la zona. También puede ser por vía inhalatoria, por ejemplo el polen o las heces de los ácaros que están en la cama, en la ropa de dormir de las personas, viven los ácaros, y ese contacto puede producir las famosas rinitis alérgicas, ¿no? También el asma puede producirlo, o también tenemos algunos agentes que ingresan por vía oral, ¿no? Como la leche, los huevos, el pescado, que pueden producir alteraciones digestivas o cuadros de vómitos, diarrea, prurito, urticaria y cuadros también de anafilaxia. Entonces, la vía de entrada puede ser muy diversa de cualquiera de estos agentes que puede desencadenar esta respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que se liberen estos mediadores, ¿qué es lo que ocurre? Hay una alteración en esta célula ya sensibilizada, y en el momento en que actúa en contacto en la segunda exposición va a comenzar a ingresar calcio y ingresar agua dentro de la célula, de tal manera que el aumento del calcio va a generar un aumento del AMP cíclico. Hemos dicho que dentro de la célula estaban gránulos con mediadores preformados. Estos gránulos comienzan una fosforilización de la membrana, y a través del aumento del AMP cíclico que produce energía se van a formar o se van a movilizar túbulos, filamentos dentro de la célula que van a hacer que estos gránulos comiencen a movilizarse hacia la parte más externa de la célula. Llega un momento en que la membrana de estos gránulos se fusiona con la membrana de la célula, y en ese momento se comienzan a liberar todas estas sustancias que estaban dentro de la célula. Entonces, esos mediadores que ya estaban dentro formados, llamados mediadores preformados, como está aquí, básicamente son histamina, heparina, enzimas proteolíticas, entre otros, que van a liberarse directamente al torrente sanguíneo, de tal manera que este proceso de hipersensibilidad tipo 1 ocurre en minutos. No espera horas, como vamos a ir viendo, que a medida que avancemos en los tipos de hipersensibilidad, hay hipersensibilidades de tipo retardada, que pueden durar días. Esta no, esta ocurre en cuestión de minutos, ¿no? Pero ahí no acaba todo, sino que a partir de la membrana de la célula, de la doble bicapa lipídica que tenemos, va a comenzar un segundo proceso, que va a ser una formación de segundos mediadores, ¿no? Derivados del ácido araquidónico, y este efecto de hipersensibilidad se perpetúa en el tiempo, es decir, ya no dura con solamente la liberación de estos mediadores, sino puede durar hasta 24 horas el efecto, si es que no entra de nuevo en contacto con el alergeno. Entonces, los mediadores preformados, ¿no? Que son la histamina, ¿no? Básicamente la histamina tiene efectos, ya dije, en el músculo liso, en la permeabilidad vascular y en las glándulas. Tenemos las triptasas, la heparina y los factores quimiotácticos que van a reclutar células inflamatorias en la zona donde están liberándose estas sustancias. Esas células inflamatorias necesitan llegar lo más pronto aquí. Las triptasas, las proteasas que se liberan permiten una mayor movilización de estas células a la zona donde se necesitan. Y la segunda fase, cuando se comienzan a formar los segundos mediadores, que son los síntesis de nuevo, se van a generar a través de los fosfolípidos y del ácido araquidónico de la membrana, prostaglandinas, leucotrienos, factores activadores de plaquetas, entre otros. Entonces, vamos a tener dos fases en la hipersensibilidad tipo 1. La fase inicial, que es la fase más rápida, que aparece alrededor de los 5 a 30 minutos a partir de la segunda exposición, y que
aparentemente cede a los 30 minutos. Nosotros podemos ver que la persona que se hinchó, que tiene dificultad para respirar, aparentemente puede quedarse ahí o un poquito mejorar, pero va a venir una segunda fase. Esta segunda fase o fase retardada no necesita entrar en contacto con el antígeno. Recordemos que inmediatamente que se liberan los mediadores preformados, comienza una segunda fase a formarse nuevos mediadores, sin contacto nuevamente con el alergeno. Esto va a ocurrir alrededor de las 2 a 8 horas y este efecto puede perpetuarse hasta 24, 48 horas después de este contacto con el alergeno. Entonces, este efecto es mucho más fuerte, más severo, más intenso, durante más tiempo, con mayor reclutamiento de células inflamatorias y con mayores lesiones en el tejido. Entonces, los mediadores de la respuesta inicial rápida, de esa respuesta inmediata que habíamos dicho, son la histamina, los mediadores quimiotácticos que recluten células inflamatorias, las enzimas que se encuentran en la matriz de los gránulos, como proteasas, hidrolasas, que ya hemos dicho, actúan específicamente sobre sustancias específicas para permitir la movilización de estas células, y la heparina. Son los 4 mediadores primarios más importantes que se liberan inmediatamente en el torrente sanguíneo. Y los mediadores secundarios, que son esta respuesta posterior a la primera fase, lo que se produce posteriormente a partir del ácido arquidónico que hemos dicho, ¿no? Y que van a caracterizar por una respuesta más intensa y que dure más días, van a ser principalmente mediadores lipídicos como el leucotrieno B4, que tiene un mayor poder en la reclutación de células inflamatorias como neutrófilos, monocitos y eosinófilos, principalmente en la zona afectada. Los leucotrienos como el C4, D4 y E4, que tienen un factor, mejor dicho, son más potentes que la histamina en cuanto a la permeabilidad vascular, al aumento de las secreciones mucosas, a la contracción del músculo liso. Imagínense una persona que se cierra el bronquio, imagínense un paciente asmático que se cierra el bronquio, se llena de secreciones, se dematizan las mucosas, obviamente no puede respirar, tiene dificultad para respirar, y eso es lo que ocurre en un asmático. El asmático es una persona que tiene este cuadro de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Y creo que todos hemos visto, hemos tenido algún familiar que tiene asma, sabemos cómo es. La prostaglandina D2, que va a producir un intenso broncoespasmo, vasodilatación y secreción de moco, y el factor agregador de plaquetas, ¿no?, que produce agregación plaquetaria. Estos son mediadores lipídicos que se van a encontrar en esta segunda fase. Y también tenemos las citocinas, que van a reclutar y activar células inflamatorias, ¿no?, entre ellos el factor de necrosis tumoral, que es una sustancia que va a producir un mayor reclutamiento de células inflamatorias y destrucción del tejido, ¿no? Las interleucinas, ¿no? Posteriormente tengo un cuadrito para poder ver la función que tienen las interleucinas, ¿no? El factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos para que se produzca mayor cantidad de granulocitos y macrófagos en la médula ósea, y proteínas quimioatrayentes. En las interleucinas, aquí vamos a ver, la gran mayoría de interleucinas tiene que ver en la estimulación de los linfocitos T y linfocitos B. Aquí tenemos que hay varios tipos de interleucinas. La interleucina 1, que por ejemplo activa los linfocitos T. Si ustedes recuerdan, el macrófago presentaba los fragmentos del alergeno a los linfocitos T, y estos activaban a los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas que liberaran la inmunoglobulina E. Entonces, las interleucinas básicamente tienen función en activar los linfocitos T, en producir una proliferación y diferenciación de los linfocitos B y en mayor síntesis de interleucinas por los linfocitos T. La interleucina 2 también tiene activación, función en la proliferación y diferenciación de los linfocitos T, proliferación
de linfocitos B y síntesis de inmunoglobulinas, entre otros. Pero aquí vamos a hablar de uno de mayor importancia, la interleucina 4. Y aquí su función es diferente a las otras interleucinas. Produce una diferenciación de los linfocitos T a TH2. ¿Qué es esto? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué es importante la interleucina 4? ¿No? Al producir esta diferenciación de linfocitos T a linfocitos TH2, produce una mayor inducción en la síntesis de inmunoglobulina E. Normalmente, en los individuos que no son atópicos, existe un balance entre los linfocitos TH1 y TH2. Normalmente, este balance se mantiene. Sin embargo, en individuos predispuestos genéticamente, se van a producir mayor cantidad de linfocitos TH2. Al producirse mayor cantidad de linfocitos TH2, esta sobreproducción de este tipo de células va a estimular a los linfocitos B para que produzca una inmunoglobulina E específica y de forma descontrolada para un alergeno. Es decir, va a resultar en un aumento en la producción de inmunoglobulina E por parte de las células B. Este cambio, ¿no?, se va a dar, o sea, esta sobreproducción de linfocitos TH2 se da justamente por la interleucina 4. Entonces es crucial en el cambio en la clase de producción de inmunoglobulinas que tienen las células B. Por eso es importantísimo este desbalance que existe en los individuos atópicos. No todas las personas vamos a hacer este cuadro de hipersensibilidad. Van a ser personas genéticamente predispuestas porque tienen estos factores, tienen este desbalance. Entonces, los individuos predispuestos genéticamente a sufrir esta reacción anafiláctica reciben el nombre de sujetos atópicos. Se ha estudiado estos sujetos atópicos y se ha visto algunas características en ellos. En ellos se ha visto, por ejemplo, alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, que son sustancias que permiten el reconocimiento de los alergenos y la presentación de ellos al macrófago, que tienen alterados. Por ejemplo, el A1B8 o el A3B7, que se relaciona con un porcentaje bastante amplio de pacientes atópicos. Hay otros sujetos atópicos que tienen alelos del complejo mayor de histocompatibilidad que no se presentan en los individuos normales, ¿no? Otras variaciones genéticas. Y hay cambios genéticos en los linfocitos TCD4 que van a regular la síntesis de la inmunoglobulina E. Este cambio genético se ha visto y justamente es el que desencadena la sobreproducción de los linfocitos TH2. Ahora, las personas atópicas tienen niveles elevados de inmunoglobulina E y aparecen ligados a enfermedades alérgicas. Nosotros dijimos que había un valor estándar en la inmunoglobulina E que era 100 unidades. Este es nuestro valor estándar. Pero las personas que tienen rinitis, por ejemplo, las personas que se levantan y están estornudando todo el día, tienen secreciones, constantemente están rascándose, ¿no?, la nariz, sonándose porque tienen bastantes secreciones, estornudan, son personas que tienen rinitis. ¿A qué reaccionan? Por ejemplo, a los ácaros que están en su cama. Entonces, ellos son sujetos atópicos, reaccionan así frente a este alergeno que para otras personas no nos produciría alteración. Las personas que tienen fiebre de heno, que también reaccionan con estornudos y alergia frente, por ejemplo, al polen. Las personas que tienen asma, tienen niveles elevados de inmunoglobulina E, o las personas que tienen eczema atópico, que por ejemplo hacen un rash cutáneo en la piel porque tienen una reacción alérgica a determinadas sustancias. Por ejemplo, utilizan un perfume, utilizan algún jabón que tiene algún perfume y hacen un eczema atópico en sus manos o en la zona de la piel que es afectada. Entonces, todas estas personas tienen niveles elevados de inmunoglobulina E. Entonces, son sujetos atópicos, como hemos dicho. Ahora, no solamente las personas atópicas pueden hacer estas reacciones. Hay personas que tienen reacciones pseudoanafilácticas. ¿Qué significa esto?
que ya no son personas alérgicas, ya no son personas que tienen alelos de histocompatibilidad mayor alterados o que tienen sobreproducción de linfocitos TH2 o inmunoglobulina E elevada. No, son personas que no tienen estas condiciones atópicas, pero que un estímulo físico o químico, un estímulo no antigénico, permite la degranulación de sus células, de sus mastocitos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, hay personas que tienen picaduras por ejemplo, de serpiente. Las serpientes tienen algunas toxinas, algunos venenos que pueden generar la degranulación de las células. Es un estímulo aquí no antigénico, porque es un veneno que puede tener una sustancia que genere esto. Por ejemplo, algunos fármacos como la codeína o la morfina pueden producir esta degranulación sin ser un sujeto atópico. Antiguamente se vendía codeína en los jarabes para la tos y se vio que había personas que reaccionaban con un shock anafiláctico por esta codeína. Por eso actualmente ya se ha restringido este medicamento. La morfina también puede producir esto. El veneno de las abejas, que tiene la melitina, también puede producir la degranulación en personas no atópicas, ¿no? Produciendo esta reacción pseudoanafiláctica. La exposición exagerada, por ejemplo, a la luz solar en algunas personas, el calor, el frío, puede producirlo, ¿no? Entonces se llaman reacciones pseudoanafilácticas. Muy bien, ¿cuáles son las enfermedades prototipos de esta hipersensibilidad tipo 1? Todas las reacciones que tienen que ver con alergia. La rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, el asma, que es un cuadro alérgico, las alteraciones cutáneas como la urticaria, las dermatitis atópicas, las alergias físicas que pueden haber, ¿no? Las alergias a alimentos, ¿no? Me digan, es alérgico al pescado, al chocolate, a lo que sea, es un cuadro de hipersensibilidad tipo 1. Las alergias a fármacos, como la penicilina, por ejemplo, la aspirina, la sulfa, también están dentro de este cuadro. La alergia a picaduras de insectos, la alergia al látex de los guantes y obviamente el cuadro de anafilaxia. Entonces, todo lo que ustedes escuchen con alergia es un tipo de hipersensibilidad tipo 1. Muy bien, y el ejemplo de la hipersensibilidad tipo 1 que les pongo como prototipo es básicamente el asma. O sea, el asma es lo mismo, es una persona que ha tenido contacto con un alergeno. Generalmente el asma se desencadena por el contacto con los ácaros. Entonces, hay una fase de sensibilización en la cual nuestro macrófago entra en contacto con nuestro alergeno, se estimula a los linfocitos, se estimula a los linfocitos TH2 que producen gran cantidad de interleucina 4, estimula a mis linfocitos B que generan gran cantidad de inmunoglobulina E que sensibiliza a mi célula. Después hay una fase intermedia en la cual no hay contacto con el alergeno hasta que en una segunda exposición, que es la fase de activación y desencadenamiento, se va a producir un segundo contacto con el alergeno y en este momento mi mastocito que vive en las inmediaciones de los vasos sanguíneos libera los mediadores preformados, la histamina principalmente, y van a producir efectos directos sobre los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y el reclutamiento de células inflamatorias. Y a la vez se va a producir una segunda fase en la cual se van a producir nuevos mediadores que van a perpetuar este efecto clínico, ¿correcto? Entonces el asma viene a hacer eso. El asma es justamente un cuadro de hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué es lo que ocurre en el asmático? Hay como respuesta inmediata una broncoconstricción, el paciente siente que tiene dificultad para respirar, hay reclutamiento de células con edema de las mucosas, ¿no? Y como estos cuadros de hiperactividad bronquial en el paciente está en contacto con el alergeno, se perpetúa y hay cambios anatómicos en los bronquios. Los bronquios comienzan con fibrosis, ¿no? Hay mayor crecimiento del músculo, mayor broncoconstricción, y entonces un paciente asmático no tratado puede llegar a producir un cuadro ya anatómico en el cual hay cambios, ¿no? en sus estructuras respiratorias, ¿correcto? Entonces el ejemplo aquí es el asma. Muy bien, pasamos al cuadro de hipersensibilidad tipo 2. ¿Cómo la llamábamos? Citotóxica. Recuerden, citotóxica quiere decir daño
a las células. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay un mediador. ¿Cuál viene a ser? La inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Y esta se va a dirigir sobre la matriz celular o la membrana celular de las células, que pueden ser células propias, que están marcadas, por ejemplo, con algún medicamento que se consumió. Pueden ser células trasplantadas, ¿no? Por ejemplo, una transfusión sanguínea. Pueden ser células marcadas con fármacos, entre otros. Entonces, estas células marcadas, ¿no?, con un alergeno, ¿no?, van a ser reconocidas y van a generarse inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. A continuación, una vez detectadas estas células son marcadas con nuestra inmunoglobulina y nuestras células se activan, las natural killer dirigen su ataque contra estas células y comienzan a destruir. Y destruyen a las células principalmente sanguíneas. Ustedes han escuchado las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas son un cuadro de hipersensibilidad. La célula ha sido reconocida como una célula dañada con algún tipo de alergeno y la célula es destruida. ¿Qué se produce? Un cuadro de anemia, ¿no?, porque se destruyen todas estas células. Entonces, esto también se puede dar en las transfusiones que antes se hacían y que no se reconocía el grupo sanguíneo. Entonces se transfundían sangre que no eran el tipo sanguíneo de la persona, eran reconocidas como extrañas, se generaban anticuerpos y nuestro sistema inmune las destruía. Entonces es un tipo de hipersensibilidad tipo 2, citotóxica. Entonces, aquí intervienen dos factores. La célula, ¿no?, esta es nuestra célula, marcada con el alergeno, es reconocida y la inmunoglobulina, en este caso G, la reconoce y activa, ¿qué cosa? El complemento. El complemento se comienza a activar y genera como un daño en la membrana citoplasmática de la célula, como poros en la célula, y produce una lisis mediada por el complemento de esta célula y la destrucción de la célula. O dos, se produce una activación también de la célula a través de la inmunoglobulina G, que va a dirigir un ataque de las células natural killer a través de un proceso de citotoxicidad y destrucción de la célula. Entonces, la célula es destruida por cualquiera de estos dos mecanismos, por el complemento o por las células natural killer. ¿Qué enfermedades prototipo tenemos aquí? Todas las enfermedades que tienen que ver con destrucción de células sanguíneas. Por ejemplo, una reacción a una transfusión. Las células que se han transfundido se destruyen. Enfermedades hemolíticas del recién nacido, anemias hemolíticas, púrpura trombocitopénica, en donde se destruyen las plaquetas inducidas por anticuerpos, leucopenias, anemias perniciosas, pemfigoides, trombocitopenia neonatal y otras patologías menos frecuentes como el síndrome de Gaucher, en donde hay daño, por ejemplo, pulmonar, renal, hipersensibilidad a fármacos. Acá ustedes me dirán, pero esta hipersensibilidad no era tipo 1, ¿no? Me dijeron que todas las alergias y las hipersensibilidades a medicamentos estaban en el tipo 1. La penicilina es un tipo de medicamento que se adhiere a algunas células sanguíneas y produce una reacción citotóxica. Es el único medicamento que está dentro de este grupo, ¿no? Y otras enfermedades menos. Pero todas las enfermedades que tengan que ver con destrucción de células sanguíneas están dentro del grupo de hipersensibilidad tipo 2. ¿Cuál es el ejemplo que les he traído para que me entiendan? La eritroblastosis fetal. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? Una enfermedad feto-neonatal provocada por incompatibilidad sanguínea feto-materna. ¿Qué significa esto? Una mujer que es RH negativo, es decir, sus células sanguíneas no producen una proteína que es la proteína D, y se casa o tiene su pareja que es RH positiva, es decir, sus células sí tienen esta proteína D. La mujer se embaraza y tiene un hijo RH positivo, ¿correcto? Entonces, el hijo RH positivo crece en la madre y, como hemos dicho, que las reacciones de hipersensibilidad, ¿qué tiene que ocurrir para que se produzca? El individuo tiene que estar previamente sensibilizado. ¿En qué momento la mujer se va a sensibilizar con las células de su hijo?
en el momento del parto. Entonces, esta mujer RH negativo, en el momento del parto, en el momento en que entra en contacto con la sangre de su hijo, se va a sensibilizar y va a generar anticuerpos anti-RHD, ¿correcto? Entonces, la mujer queda en este estado sensibilizada, pero inactivo. ¿Cuándo se volverá a activar? Cuando entre en contacto de nuevo con el alergeno, es decir, cuando tenga un siguiente embarazo. En el segundo embarazo, esta mujer RH negativa que tiene estos anticuerpos puede pasar la membrana placentaria y dañar a ese hijo, produciendo este cuadro de anemia hemolítica en el recién nacido. O puede ser en el momento del parto. ¿De qué dependerá que se sensibilice más o menos de qué tan traumático ha sido el primer parto? Mientras mayor contacto ha sido, mayor sensibilización de la mujer, ¿no? Bueno, y en este caso se produce la eritroblastosis fetal, que es cuando el proceso se detecta durante el embarazo, es decir, los anticuerpos trasplazan la membrana placentaria y afectan al feto intraútero, ¿no? Pero si el recién nacido nace, recién ahí se diagnostica, se produce el paso de los anticuerpos, se llama enfermedad hemolítica. Esta enfermedad antiguamente producía abortos espontáneos en las mujeres RH negativo. Entonces, estas mujeres tenían abortos espontáneos a repetición en estadios muy tempranos, antes del primer trimestre, pero actualmente ya existen vacunas para desensibilizar a la mujer y no llegar a este extremo de que se sensibilice y pueda perder a su bebé. Entonces, este es el ejemplo, ¿no? La eritroblastosis fetal de la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 3, que se llamaba la de complejos inmunes, ¿correcto? Aquí existe un antígeno que se encuentra dentro de la sangre, dentro del torrente sanguíneo. ¿Cómo llegó? Puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un medicamento, puede ser una droga que ha ingresado, puede ser cualquier sustancia, cualquier proteína que llegó. Se generan anticuerpos y estos anticuerpos se adhieren al antígeno y forman una estructura tridimensional que se llama complejo inmune. Y este complejo inmune se encuentra dentro de nuestro organismo y va a llegar a los tejidos produciendo daño tisular. Aquí en la hipersensibilidad tipo 3 no solo hay daño de las células, sino hay daño de los tejidos. Y esta hipersensibilidad es un poco más tardía que las anteriores. Vamos a ver por qué. Normalmente se produce o existe un antígeno con su anticuerpo, pero aquí se produce una estructura tridimensional. Lo normal es que nuestro macrófago llegue donde está este complejo inmune y lo destruya. La función de nuestro macrófago, ¿qué cosa es? Esta respuesta normal, que es reconocer a esta estructura, sea bacteria, virus, sustancia extraña, lo reconoce, lo fagocita, hace un fagolisosoma y lo destruye. Normalmente nuestro sistema inmune tiene los macrófagos para que tengan esta reacción. Pero ¿qué pasa en la reacción de hipersensibilidad? En la reacción de hipersensibilidad lo reconoce y no puede fagocitarlo, hace una fagocitosis frustra. ¿Por qué? Porque el complejo inmune es muy grande, es una estructura, les dije, tridimensional, y como es grande, nuestro macrófago no lo puede fagocitar completamente. Al no poder fagocitarlo completamente, ¿qué hace el macrófago? Permite la salida de las enzimas lisosomales y destruye al complejo inmune, pero también destruye a las células que están circundantes. Entonces, de esta manera, ¿no? Produce daño del tejido. Aquí en la hipersensibilidad tipo 2 hay daño tisular. Esa es la característica de esta reacción. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Los complejos inmunes se forman en la circulación y se van a depositar en distintos tejidos. Aquí en la hipersensibilidad tipo 3 no es el daño solamente en un sitio, sino que es sistémico. Entonces, vamos a ver tres fases.
La fase en que se forman los complejos inmunes en la circulación, la fase en la que se depositan los complejos inmunes en los tejidos y la fase de la reacción inflamatoria que se va a producir. Nosotros tenemos la primera fase, la formación de los complejos inmunes circundantes o in situ en la circulación. Acá ustedes ven nuestro antígeno, ¿no? Esto es un dibujo para que ustedes lo puedan entender, donde las partículas, sean bacterias, ya dijimos, virus, fragmentos de medicamentos, cualquiera de ellos, se unen con los complejos inmunes y son reconocidos y transportados a través de la circulación a los distintos tejidos. Y se van a depositar en los tejidos. ¿De qué va a depender de que se depositen en los tejidos? Va a depender del tamaño del complejo inmune, de nuestro sistema mononuclear fagocítico que lo descubra a tiempo y trate de destruirlo antes que llegue a los tejidos, de la carga eléctrica que tenga, de la valencia del antígeno, de la estructura tridimensional y de los factores hemodinámicos que lo trasladan. Pero básicamente el complejo inmune se va a depositar donde los vasos, las estructuras vasculares, sean más pequeñas, porque justamente aquí va a quedar atrapado. ¿Dónde se encuentran las estructuras vasculares más pequeñas? En los glomérulos. Uno de los sitios principales donde se acumulan los complejos inmunes son en los glomérulos, produciendo la glomerulonefritis. También en las articulaciones, a nivel de la piel, produciendo las vasculitis, en las serosas y en todos los vasos pequeños que encontremos. Entonces se va a depositar en los vasos pequeños. Y en estos vasos se va a producir la reacción inflamatoria. Aquí se activa otra vez el complemento, produciendo reclutamiento de células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, agregación plaquetaria, activación del factor 12, y todo esto va a generar destrucción del tejido. Principalmente, vuelvo a decir, de los glomérulos, produciendo glomerulonefritis, vasculitis, serositis, entre otros. Muy bien, entonces los complejos inmunes que se han formado activan factores que van a reclutar células inflamatorias, principalmente neutrófilos inmunocitos a través de factores quimiotácticos que reclutan. La activación del complemento también va a generar aminas vasoactivas que produzcan mayor edema, mayor dilatación, ¿no? Van a producir agregación plaquetaria y activación del factor 12, que van a producir microtrombos e isquemia, produciendo básicamente necrosis del tejido. Esta necrosis asociada al reclutamiento de células inflamatorias, macrófagos que van a llegar a la zona y liberación de enzimas lisosomales, va a producir mayor destrucción y necrosis del tejido. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 3 hay necrosis, daño del tejido. Esa es la característica principal de este cuadro de hipersensibilidad. ¿Qué grupo de enfermedades pertenece a la hipersensibilidad tipo 3? La enfermedad del suero, que era hace mucho tiempo el prototipo de la hipersensibilidad tipo 3. Las vasculitis cutáneas, todas las vasculitis, ¿no?, tienen que ver con este tipo de hipersensibilidad. El eritema nodoso, no sé si han escuchado, hay personas que se producen unas reacciones en el tejido graso de las pantorrillas, ¿no?, debido a este tipo de complejos inmunes que se forman. En mujeres, por ejemplo, que utilizan anticonceptivos orales o personas que están en contacto, también se considera con el Mycobacterium tuberculosis, forman eritemas nodosos. El lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoides, las poliarteritis y todas las glomerulonefritis y enfermedades renales tienen que ver con este cuadro de hipersensibilidad tipo 3. Entonces, el ejemplo que les he traído es la enfermedad del suero. ¿Qué era la enfermedad del suero? Les dije, un prototipo de enfermedad sistémica por inmunocomplejos. Antiguamente se administraban sueros equinos, ¿no?, porque era lo único que se tenía en ese momento. Entonces se administraban sueros equinos a las personas y al cabo de unos 5 días se producían anticuerpos séricos contra este suero extraño, ¿no?, contra este suero, y se sintetizaban anticuerpos
que se unían con los antígenos en la circulación y formaban los complejos inmunes. Y estos complejos inmunes iban a las estructuras vasculares arteriolares, ¿no?, provocando vasculitis, glomerulonefritis y artritis. Entonces, esta persona, al cabo de unos 10 días, comenzaba con un proceso de daño renal por toda esta acumulación de estos anticuerpos, produciéndose grandes ganglios a nivel axilar, a nivel de la ingle, vasculitis en las piernas, lesiones ulcerosas en las piernas, serositis, inflamación de las serosas, derrame pleural, o sea, así un cuadro sistémico del depósito de estos inmunocomplejos en todos los vasos pequeños que tenía, ¿no?, en el organismo. Entonces, esta era la enfermedad prototipo. En ese momento no se sabía por qué se producía, se administraba como una forma de tratamiento, pero producía este tipo de hipersensibilidad, ¿no? El otro ejemplo es la glomerulonefritis por los inmunocomplejos. Ya hemos dicho por qué en los riñones se produce gran cantidad de glomerulonefritis debido a este tipo de hipersensibilidad. Justamente porque aquí están los glomérulos, y los glomérulos tienen estructuras vasculares muy pequeñas y todos estos anticuerpos se filtran por la orina. Obviamente ese filtrado es insuficiente, ineficaz, porque estos complejos quedan atrapados dentro de las estructuras vasculares, produciendo un ataque de nuestro sistema inmune a través de nuestros neutrófilos, nuestros linfocitos, que atacan, ¿no?, las membranas del glomérulo, destruyen la membrana basal y pueden llegar hasta un daño crónico con insuficiencia renal. Muchos pacientes que tienen estas enfermedades inmunes terminan con un cuadro de insuficiencia renal. La hipersensibilidad tipo 4 es la hipersensibilidad más lenta de todas las que hemos mencionado. También requiere sensibilización previa, pero a diferencia de los anteriores que generaban inmunoglobulinas, aquí la sensibilización es por los linfocitos TH. Entonces, los linfocitos comienzan a generar sustancias que son las linfocinas, y las linfocinas van a provocar una reacción inflamatoria, un reclutamiento de células, pero principalmente de monocitos, de macrófagos, los cuales van a depositarse en las cercanías de la zona, produciendo una reacción a destiempo. Por eso se llama una hipersensibilidad más lenta, porque demora el transcurso de horas y hasta días para poder manifestarse. Entonces, este tipo de reacciones se puede dar por contacto a través de la piel. En este caso, vamos a tener las mediadas por los linfocitos T, que van a producir linfocinas, y las linfocinas van a generar un reclutamiento de células inflamatorias a la zona donde se requiere, a la zona que entra en contacto la piel con el alergeno. Y también está el factor, el interferón, que va a producir un reclutamiento más que todo de monocitos, de macrófagos en la zona. Estos macrófagos, ¿qué van a generar? Van a tratar de aislar a la gente, al alergeno, produciendo ¿qué cosa? Produciendo los famosos granulomas. Entonces, las enfermedades que tienen que ver con formación de granulomas tienen que ver con los cuadros de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Entonces, principalmente estos. Entonces, aquí tenemos que en este proceso se van a generar quimiosinas que van a reclutar macrófagos al sitio donde está el antígeno. En este caso, en el ejemplo que yo les voy a dar, ahorita les voy a poner la aplicación de la tuberculina, ¿no? Entonces, donde se inyecte la tuberculina, el líquido, ahí en esa zona las quimiosinas van a permitir el reclutamiento de macrófagos en esa zona, en ese punto donde encontró en contacto con el alergeno, ¿no? El interferón, que va a activar a los macrófagos aumentando la liberación de mediadores de la inflamación, el factor de necrosis tumoral, que va a producir destrucción local del tejido. Recuerden que en el granuloma hay necrosis en el centro del granuloma, entonces hay destrucción del tejido, ¿no? Y el factor estimulación
de colonias de granulocitos y macrófagos que va a permitir mayor producción de monocitos en la médula ósea. Todos estos factores se activan para producir ¿qué cosa? La formación de un granuloma. Entonces, el granuloma, que es básicamente el acúmulo de macrófagos con destrucción del tejido, con necrosis, ¿no? Con células gigantes multinucleadas, es básicamente un cuadro de hipersensibilidad 4 tardía producida por este efecto de reclutamiento de los monocitos. Entonces, el ejemplo, bueno, acá antes de entrar al ejemplo, las enfermedades que tienen que ver con este prototipo de hipersensibilidad tipo 4 son mucho más limitadas que las anteriores, porque este tipo de hipersensibilidad es menos frecuente. Por ejemplo, hay neumonitis por hipersensibilidad, granuloma por organismos intracelulares, encefalomielitis post vacunación antirrábica, entre otros. Las enfermedades de la hipersensibilidad tipo 4 son más limitadas que los ejemplos anteriores. Entonces, en el ejemplo que les he traído, ahora sí es la reacción de la tuberculina, que era una inyección intradérmica de un componente lipopolisacárido proteico del bacilo de la tuberculosis. ¿Qué se hacía? Se inyectaba a un individuo. Nuevamente, para que un individuo tenga hipersensibilidad, ¿qué se requería? Que esté previamente sensibilizado. Si yo inyecto la tuberculina a un paciente que no ha tenido contacto con el Mycobacterium tuberculoso, ¿generará la reacción? No se generará nada, porque ese individuo no ha sido previamente sensibilizado. Pero si yo tengo una persona que tengo la sospecha de que tiene tuberculosis, le inyecto la tuberculina, ¿qué generará en él? Que el individuo que está sensibilizado genere el granuloma, se forme esta reacción de hipersensibilidad. Entonces, en el individuo sensibilizado, al cabo de 8 a 12 horas, en la zona donde se inyecta, se enrojece, se indura, ¿no? Y esta induración y este enrojecimiento llega a su punto máximo entre las 24 y 72 horas, ¿no? Y de ahí desaparece. Básicamente, si pudiéramos sacar una biopsia de la zona donde se ha inyectado, donde la zona que se ha enrojecido y se ha indurado, encontraría ¿qué cosa? Células mononucleares, es decir, macrófagos en el tejido celular subcutáneo y formación de granulomas en esa zona, porque es una reacción de hipersensibilidad localizada. Muy bien, terminamos entonces con las respuestas inmunitarias excesivas. Pasaremos a las respuestas inmunitarias insuficientes. ¿Qué significa esto? Las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias son cuando nuestro sistema inmune está por demás debajo de la función normal que debería tener. No nos puede defender de los agentes extraños. Y podemos tener dos tipos de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias primarias o congénitas, en las cuales la persona tiene una alteración genética que provoca que haya una disminución de los linfocitos T, que ya hemos visto son los mediadores, ¿no? Los presentadores, de los linfocitos B, que generan inmunoglobulinas, de ambos o de otro componente del sistema inmune, por ejemplo, del complemento, que no permitiría que destruyamos esta célula. Entonces, cualquiera de estas alteraciones, ¿no? Que sea de manera genética, es una inmunodeficiencia primaria o congénita. Y también tenemos las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas que aparecen a lo largo de la vida de un individuo. Obviamente, cuando escuchamos inmunodeficiencia secundaria, pensamos en el VIH-Sida, pero también hay otras enfermedades, como vamos a ver, mucho más comunes, que debilitan nuestro sistema inmune, ¿no? Empezando desde la malnutrición, desde la desnutrición hasta leucemias, linfomas, personas que han tenido trasplantes, personas que tienen enfermedades autoinmunes, todas ellas están en este cuadro de inmunodeficiencias secundarias. Muy bien, las inmunodeficiencias primarias congénitas pueden ser deficiencias humorales, cuando hablamos de que no se formen inmunoglobulinas, inmunodeficiencias celulares, cuando hay un déficit de linfocitos T, deficiencias combinadas, cuando hay
combinación de los linfocitos B y T, deficiencia fagocítica cuando hay una alteración en los macrófagos y deficiencia del complemento. De todas estas deficiencias que existen, la más común es la deficiencia de anticuerpos, ¿correcto? En el 65% de las inmunodeficiencias tienen que ver con las deficiencias de inmunoglobulinas. Un 15% tiene que ver con pacientes que tienen inmunodeficiencias de anticuerpos combinadas con células T. Un 10% de alteraciones de los fagocitos, de los macrófagos, un 5% solamente de células T y un 5% de complemento. De todas estas patologías, la más frecuente es la deficiencia de la inmunoglobulina A selectiva, que es un tipo de inmunodeficiencia que va a producir una disminución en la formación de esta inmunoglobulina, que nos defiende básicamente de patologías de tipo bacteriana, como vamos a ver posteriormente. Entonces, la deficiencia de la inmunoglobulina A selectiva es específica, es la más frecuente. Muy bien, las inmunodeficiencias primarias se van a dar o se van a diagnosticar desde que la persona tiene, o el niño nace y tiene 6 meses hasta los 2 años. ¿Por qué a partir de los 6 meses? ¿Por qué no desde que nació? Porque al momento de nacer, la madre en la lactancia materna permite el pasaje de inmunoglobulina, protege con la lactancia materna a su niño. Sin embargo, cuando esta lactancia deja ya de estar presente en la vida del niño, el niño comienza a tener síntomas, como por ejemplo una frecuencia muy aumentada de infecciones que son graves, infecciones que tienen duración prolongada, infecciones que dependen de antibióticos permanentemente e infecciones con microorganismos cada vez más raros. Entonces son niños muy susceptibles a enfermarse, a tener infecciones, ¿no? Incluso a tener determinados tipos de cánceres, entre ellos leucemias y linfomas, ¿no? Entonces, y la incidencia va a ser mayor en los niños varones, ¿no? Por cada 5 niños varones, una niña mujer, ¿no? Muy bien, entre las deficiencias que vamos a ver, vamos a tener distintas enfermedades congénitas, y vamos a escoger de aquí un prototipo de cada una de estas deficiencias para que puedan entenderlo, ¿no? Porque no podemos hablar de todas ellas, porque pasaríamos toda la clase hablando de cada uno de los tipos de inmunodeficiencias. Así que vamos a escoger algunos tipos específicos para que ustedes puedan entender. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar en la siguiente diapositiva del síndrome de George, que es una alteración en el cromosoma 22 que va a llevar a una alteración a ciertas alteraciones congénitas, ¿no? Entre ellas una aplasia del timo, que es donde básicamente maduran los linfocitos T. Por lo tanto, va a tener una alteración en la inmunidad celular, en la inmunidad mediada por los linfocitos T, ¿no? Que es la que vamos a ver ahorita. Antes de pasar a eso, quería ponerles este cuadrito para poder decir, cada célula de nuestro sistema inmune nos va a defender contra ciertos tipos de sustancias, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos, los macrófagos, los linfocitos B, los anticuerpos, los linfocitos T, el sistema de complemento, actúan sobre las infecciones bacterianas. Las bacterias, el ataque de nuestro sistema inmune a las bacterias se hace a través de distintos tipos de células, pero principalmente tiene que ver con los linfocitos B, básicamente, que generan anticuerpos contra estas bacterias, y los macrófagos. Los virus, en cambio, tienen nuestra defensa mayor es a través de los linfocitos T. Los hongos, por ejemplo, los agentes que tienen que ver con hongos, tienen que ver con los linfocitos T y con los macrófagos, ¿no? Las micobacterias también tienen que ver con los macrófagos y los linfocitos T. Es decir, cada célula de nuestro sistema inmune tiene una función específica y nos defiende contra determinados agentes. Entonces, si tenemos una deficiencia específica de alguno de estos tipos de células, actuará sobre todo en algún tipo de enfermedad o infección, dependiendo de sea bacteriana, micótica, viral, entre otras. Las inmunodeficiencias de tipo humoral
tienen que ver con la alteración de los linfocitos B, que eran los que producían inmunoglobulinas. Los linfocitos B se pueden ver alterados y pueden producir una disminución en la producción de una o de más inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, a su vez, se producían cuando a nosotros nos ponen una vacuna. Ustedes saben que todos nosotros somos vacunados, y la vacuna, ¿qué era lo que producía? Nos sensibilizaba, haciendo que produzcamos inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos contra la gente que nos habían vacunado. En el caso de las inmunodeficiencias humorales, vamos a ver una disminución en la cantidad de inmunoglobulinas y una escasa respuesta a los anticuerpos que se generan por las bacterias. Entonces, el resultado de este daño en las células B, en este caso de tipo congénito, va a llevar a complicaciones específicas que tienen que ver con infecciones bacterianas principalmente. Aquí vamos a tener infecciones bacterianas en las vías respiratorias, bronquitis, faringitis, a nivel de la piel, a nivel de las meninges, a nivel de los huesos, puede producirse sepsis, pero siempre de tipo bacteriana. Entonces, las inmunodeficiencias humorales tienen que ver con las infecciones bacterianas a repetición. Los niños que tienen otitis, sinusitis, neumonías a repetición pueden tener este tipo de inmunodeficiencias. Y ahora sí, el ejemplo de esta inmunodeficiencia humoral es la agamma-globulinemia ligada al cromosoma X o enfermedad de Briston. ¿Qué es este tipo de lesión? Es una alteración congénita ligada al cromosoma X, ¿no? En el caso está limitada a los hombres, y en ello se produce una mutación de un gen que es el BTK, que es un producto específico de una tirosinquinasa imprescindible en la maduración de los linfocitos B. Esta mutación hace que nuestros linfocitos B queden reducidos a un estado de un linfocito inmaduro, que no puede cumplir su función, que es la de sintetizar inmunoglobulinas C. Entonces, el paciente que tiene una agamma-globulinemia ligada al cromosoma X tiene una deficiencia de inmunoglobulinas, lo cual lo va a llevar a que tenga infecciones recurrentes a repetición que aparecen entre los 6 a los 9 meses de edad, y que van a ser gérmenes a veces bacteriales inocuos que nosotros tenemos en la piel, estafilococos, estreptococos, que en ellos sí generan infecciones, que en ellos van a producir conjuntivitis, faringitis, otitis, bronquitis, neumonías. Sin embargo, la persona que tiene esta patología puede tener un curso normal en las infecciones virales y micóticas. ¿Por qué? Si tiene una inmunodeficiencia. Porque en el caso de su inmunidad celular, la que tiene que ver con los linfocitos T, está normal. Sus linfocitos T sí han madurado, sí están presentes, sí lo defienden contra esas infecciones virales y micóticas. Su alteración está ¿dónde? En los linfocitos B. ¿Correcto? Entonces, este es el ejemplo de la agamma-globulinemia ligada al cromosoma X. El otro tipo de inmunodeficiencias son las inmunodeficiencias celulares, que tienen que ver con una alteración de los linfocitos T. Entonces, ustedes recuerdan que los linfocitos T nos defendían contra las infecciones virales micóticas. En ello vamos a ver enfermedades de este tipo, ¿no? Y reacciones de hipersensibilidad retardadas también. Entonces, vamos a ver por qué. El ejemplo que les he traído es el síndrome de DiGeorge, que es una hipoplasia o aplasia tímica. ¿Qué es esto? En ello se produce una alteración congénita que se da una delección en el brazo largo del cromosoma 22 por una herencia autosómica dominante. Esta alteración en el cromosoma 22 va a generar que se produzca, como ustedes ven en la carita del niño, una serie de alteraciones genéticas que no solamente están en su carita, sino también en el mediastino. Entonces, en ello vamos a ver qué cosa. Vamos a ver alteraciones en el aspecto de la boca, de los pabellones auriculares, defectos congénitos en el corazón y en los grandes vasos, y también una alteración en el timo. El timo o no se desarrolla o se desarrolla de manera no normal, de tal manera que el timo queda reducido
timo hipoplásico, son timos muy pequeños. Y es aquí donde las células T tenían que madurar. Esa alteración genera un déficit selectivo de las células T, ¿no? Porque se han alterado la tercera y cuarta hendidura faríngea, que ha llevado a la alteración no solo del timo, sino de las glándulas paratiroideas, de parte de las células de la tiroides, entre otros. Pero lo principal aquí para nosotros es esta alteración del timo, que va a generar niveles muy bajos de linfocitos T circulantes y por lo tanto una mala defensa en ellos contra las infecciones virales y micóticas, ¿no? Entonces tienen infecciones de este tipo. Sin embargo, las infecciones bacterianas en ellos tienen un curso normal, porque sus linfocitos B sí producen anticuerpos y sí están desarrollados de manera adecuada. Entonces, como ven, la inmunodeficiencia dependerá del tipo de células que se encuentre alterada. En los casos de las inmunodeficiencias humorales y celulares juntas, este tipo de inmunodeficiencias son letales. Imagínense un niño de unos 6 meses, 8 meses, 9 meses, que tiene infecciones bacterianas, virales, micóticas, porque no tiene sus células normales que lo defiendan. Entonces, estos pacientes tienden a fallecer en edades muy tempranas. Son inmunodeficiencias muy graves. En cuanto a las inmunodeficiencias adquiridas, que ya no son genéticas y no se adquieren en algún momento de la vida, cuando yo les mencioné esto, ustedes me dijeron, bueno, lo pensaron capaz, SIDA, ¿no? Vamos a hablar del SIDA. Sin embargo, el SIDA no es la única inmunodeficiencia adquirida. Hay condiciones fisiológicas normales, como la edad. Las personas de la tercera edad, por ejemplo, tienen un deterioro en sus defensas físicas. Si ustedes ven, su piel se seca, se agrieta, sus mucosas también, tienen disminución en el repertorio de células, ¿no? La fagocitosis tienden a disminuir, sus células, sus macrófagos cada vez son sus funciones disminuidas. Entonces, un paciente de la tercera edad es un paciente que ya tiene una inmunodeficiencia adquirida, pero la tiene. Las personas en el embarazo también, ¿no? Porque la progesterona inhibe la proliferación de algunos tipos de células y tiene un tipo de inmunodeficiencia. No será una inmunodeficiencia grave, pero sí puede tener. Por eso las personas embarazadas pueden tener cándida, ¿no? Tienen infecciones. El estrés, ustedes han visto, las personas que tienen estrés tienen una mayor cantidad de infecciones respiratorias y herpes. Y que tienen, las personas con herpes aparecen con su lesión herpética alrededor de los labios en el momento de estrés, ¿no? Enfermedades de tipo endocrinológicas como la diabetes mellitus, ¿no? También está considerado dentro de las condiciones patológicas, porque en ellos hay disminución de neutrófilos que producen candidiasis, otitis. La desnutrición también es una enfermedad que condiciona este tipo de inmunodeficiencia. Enfermedades digestivas como la cirrosis, enfermedades renales como el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal, las personas sometidas a hemodiálisis o diálisis, las personas con enfermedades hematológicas como el hipoesplenismo, las transfusiones, las personas que tienen linfomas, leucemias, mielomas, ¿no? O las personas que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, son personas que ya tienen una alteración de su sistema inmune y tienen mayor cantidad de infecciones a repetición. Los pacientes que tienen lupus eritematoso fallecen. La tercera parte de estas personas con infecciones debido a una disminución de su sistema inmune. Las personas que tienen tumores, ¿no? Que tienen un tumor de mama, un tumor de colon, también el tumor libera sustancias inmunosupresoras sobre las células natural killer y su sistema inmune también está disminuido. Las personas que tienen infecciones como herpes virus, VIH, están dentro de este grupo. Las personas que utilizan algunos fármacos como inmunosupresores o inmunomoduladores, ¿no? Los inmunomoduladores se utilizan para las enfermedades autoinmunes, para disminuir esta reacción exacerbada que estas personas tienen. Y los inmunosupresores se utilizan para las personas que han tenido, por ejemplo, un trasplante renal y que no queremos que rechace ese trasplante. Entonces, en ellas disminuimos farmacológicamente su sistema inmune para que no rechace
o para que disminuya esta reacción exacerbada. Las personas que tienen politraumatismos también, porque se produce una secreción masiva de citocina y de células inflamatorias, y las personas que son grandes quemados, ¿no? Entonces todos ellos, no las personas que han tenido radiaciones o el uso de tóxicos químicos, las personas que reciben quimioterapia, que se disminuye la población celular de células tumorales, pero también se disminuyen las células de la médula ósea, las células sanguíneas, las personas que están en contacto con ciertas sustancias como pesticidas, hidrocarburos, metales pesados. Todas estas personas están dentro del cuadro de inmunosupresión, inmunodeficiencia secundaria. Entonces, como ustedes ven, no solamente es el SIDA es el ejemplo más clásico que nosotros podemos dar de este tipo de inmunodeficiencia. Y ustedes saben que en el caso del SIDA, que fue toda una pandemia en su momento, el virus del SIDA tenía al sistema inmunológico como su principal objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Los linfocitos T, específicamente los linfocitos T CD4. Entonces, estos eran las células que principalmente encontrábamos en esta patología. Entonces, un favor, doctor, puede ir apuntándose en la lista y me la va a pasar. Y lo va a pasar. Muy bien, entonces estábamos diciendo que la infección del SIDA es el prototipo de inmunodeficiencia secundaria en la cual esta enfermedad atacaba principalmente a los linfocitos TCD4 y esta población de células era la que comenzaba a disminuir en el momento de la infección y de la seroconversión. Entonces, cuando esta población disminuía por debajo de los niveles de 500 unidades por mililitro, nosotros entrábamos en la fase sintomática en el paciente. El paciente comenzaba con una serie de infecciones de gérmenes oportunistas, generalmente virales y micóticos, que no nos afectarían pues, a una persona que no tiene esta patología. Y cuando llegábamos por debajo de 200 unidades, ya entrábamos a la fase SIDA, ¿no? Entonces, las personas con VIH tenían una serie de infecciones por parásitos, como ustedes ven ahí, Toxoplasma, Cryptosporidium, bacterias como el Mycobacterium tuberculoso, hongos como el Pneumocystis carinii, virus, pero también tenían una mayor predisposición, miren, a tumores, a linfomas, a sarcomas como el sarcoma de Kaposi. O sea, el sistema inmune en ellos y sus linfocitos, en este caso, los linfocitos que van a ser los que se transformen en tumorales, también se alteraban. Todo su sistema inmune se alteraba en ellos. Entonces, no podemos en una persona que tiene una alteración de este tipo decir solamente su inmunosupresión, inmunodeficiencia. Tienen también mayor predisposición a tener otro tipo de enfermedades, entre ellas malignas. El último grupo que vamos a tratar es la respuesta inmunitaria inadecuada. Ya hemos visto la respuesta inmunitaria excesiva, que nuestro sistema inmune actúa exageradamente produciendo el cuadro de hipersensibilidad. La respuesta inmunitaria insuficiente, en el cual mi sistema inmune tiene una inmunodeficiencia. Y ahora la inadecuada. ¿Qué significa la inadecuada? Significa un proceso de autoinmunidad. ¿Se recuerdan que al principio les dije que la principal característica del sistema inmune era reconocer lo propio frente a lo extraño? Si yo reconozco mis células, reconozco todo lo que es extraño, cualquier sustancia, y la ataco. Pero en este caso, nuestro sistema inmune se alteró, los mecanismos de control que tiene no actúan correctamente. Y en este caso, no reconoce lo propio lo reconoce como extraño. Y entonces genera anticuerpos y dirige un ataque de sus células del sistema inmune contra esas células, produciendo las enfermedades conocidas como enfermedades autoinmunes. Entonces, en este caso, nuestro sistema inmune se descontroló y formó enfermedades de tipo autoinmune. Las enfermedades autoinmunes pueden ser de tipo sistémico, en la cual no hay un órgano específico que sea atacado. Por ejemplo, aquí está la polimiositis, ¿no? Que se produce un ataque a diversos tejidos musculares en nuestro organismo, prácticamente en todo nuestro
sistema esquelético. O el mejor ejemplo es el lupus eritematoso sistémico, en la cual se produce un ataque, ¿no?, a las articulaciones, a las serosas, al riñón, produciendo una glomerulonefritis, a la piel, produciendo el eritema en alas de mariposa, es decir, un ataque dirigido a distintos tejidos del organismo. O también tenemos las enfermedades autoinmunes locales, órgano específicas, que atacan específicamente a un órgano. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el vitiligo. ¿Han visto las personas que tienen vitiligo, que tienen despigmentación de su piel? Bueno, en ellas es una enfermedad autoinmune dirigida contra las células que pigmentan nuestra piel y produciendo la disminución de la pigmentación en zonas bastante grandes de la piel. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Graves y la enfermedad de Hashimoto, en la cual el órgano específico es la tiroides y en ello se va a producir hipertiroidismo e hipotiroidismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto se producen anticuerpos antitiroideos, anticuerpos que atacan directamente la tiroides, destruyen la tiroides y van a producir daño del tejido, produciendo hipotiroidismo. O también en la enfermedad de Graves, anticuerpos dirigidos contra el receptor de la TSH, produciendo daño en esta zona y produciendo que mi tiroides se estimule demasiado, tratando de estimular a este receptor, produciendo cuadros de hipertiroidismo. Si ven, es el mismo órgano, pero es distinto los anticuerpos que se han formado. En la enfermedad de Addison se producen anticuerpos antiadrenales, produciendo cuadros de daño de la suprarrenal. En la gastritis autoinmune se producen anticuerpos contra el factor intrínseco y contra las células parietales, produciendo destrucción del tejido gástrico, gastritis atrófica, disminución de la absorción de la vitamina B12 y llevando un cuadro de anemia perniciosa. La diabetes mellitus tipo 1, que se producen anticuerpos contra las células beta, produciendo el cuadro de diabetes. O la miastenia gravis, que se produce anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, produciendo un cuadro de fatiga y debilidad muscular. Entonces, como ustedes ven, las enfermedades autoinmunes específicas para un órgano ya se han encontrado la presencia de anticuerpos dirigidos contra un órgano. ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué se produce este tipo de patologías? La teoría actual es que se cree que hay anticuerpos que son absorbidos en el intestino y que estos anticuerpos podrían, al absorberse, al llegar a nuestro torrente sanguíneo, confundirse porque tienen proteínas similares con las células de nuestros tejidos y se generan anticuerpos contra este antígeno absorbido que secundariamente como tienen características muy parecidas a las de nuestros tejidos, por error nuestros tejidos también son dañados con los anticuerpos. Entonces, se cree que la alteración en la permeabilidad intestinal tiene que ver con el número creciente de enfermedades de tipo autoinmune. ¿Y por qué se produce esta permeabilidad intestinal aumentada? Se cree que se puede producir por bacterias intestinales y por la gliadina, que es una fracción proteínica del gluten. Por eso ahora están con que no se consuma gluten, porque se cree que este podría ser uno de los tantos factores que pueden influir en la formación de este tipo de enfermedades. También hay otras teorías que tienen que ver con enfermedades de tipo viral, que pueden tener por error proteínas muy similares a nuestras células. Otros factores que se estudian también en la prematuridad, la exposición a radiación o a quimioterapia, que pueda producir un daño en la permeabilidad intestinal y el pasaje de estos antígenos. ¿Qué características tienen las enfermedades autoinmunes? Asociación familiar. Muchas familias tienen enfermedades autoinmunes. Predomina esta patología en mujeres. Como les dije, las inmunodeficiencias primarias predominaban más que todo en niños varones. Las enfermedades autoinmunes predominan más en mujeres y en mujeres en edad media. Pueden tener manifestaciones clínicas sistémicas o específicas al órgano. Va a tener el tejido, el órgano específico, va a tener una infiltración tisular de células
de nuestro sistema inmune mononucleares que destruyan el tejido afectado. Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto se produce destrucción de la tiroides. En la enfermedad de Sjögren se produce destrucción de las glándulas salivares. Está asociado con alelos de histocompatibilidad y puede haber concomitancia de varias enfermedades en un mismo individuo. Quiere decir que un individuo que tiene una enfermedad autoinmune puede tener un trastorno de hipersensibilidad o puede tener un cuadro de inmunodeficiencia o una alteración capaz tumoral de los linfocitos como una leucemia o un linfoma. Hay concomitancia de varias enfermedades del sistema inmune en estas pacientes que tienen un cuadro subagudo con exacerbaciones y remisiones espontáneas. Entonces, esta patología representa un 3 a un 5% de la población en general. Su prevalencia no es tan frecuente. Estos son estudios que se han hecho en países como Estados Unidos. En nuestros países no hay un estudio fehaciente que nos diga cuánto es el porcentaje de esta patología. Los más frecuentes vienen a ser el síndrome de Sjögren, como ustedes ven ahí, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y entre otros. Entonces, estas son las enfermedades más frecuentes que vamos a tener. Y el ejemplo que les he traído es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por una enfermedad en la cual se va a producir una destrucción de nuestros tejidos, como vamos a ir viendo hoy. Muy bien, entonces en esta enfermedad prototipo de origen autoinmune multisistémica se va a producir una serie de anticuerpos, ¿no?, que van a generar ¿qué cosa? Primero, la presencia de anticuerpos que van a dirigirse contra diversos tipos de tejidos en esta persona, produciendo un ataque de nuestro sistema inmune. Y además se van a producir en ellos depósitos de complejos autoinmunes. ¿Se acuerdan que vimos el cuadro de hipersensibilidad tipo 3, en la cual se formaban complejos inmunes en la circulación y llegaban a los tejidos? En estas personas también se van a producir. Como les dije, hay concomitancia con distintas enfermedades. Entonces en ellos se van a producir ambos tipos de lesiones. Entonces se van a producir anticuerpos y destrucción de los tejidos. Esta es una patología principalmente en mujeres entre los 20, 40 hasta los 60 años, ¿no? Afecta a todo tipo de mujeres, pero tiene una mayor predisposición en las mujeres de raza negra. En ellas hay una supervivencia bastante alta, como ustedes ven ahí, ¿no? Y normalmente se produce después de la infección de un organismo que tiene proteínas particulares muy similares a las proteínas del ser humano, ¿no? En este caso se ha estudiado que en las personas con lupus se ha tenido o se ha relacionado a enfermedades virales previas a la aparición del lupus. Y en ellas se ha estudiado y se ha demostrado una asociación con la infección con el virus de Epstein-Barr. No en todos los pacientes, pero sí se ha encontrado en algunos estudios que las personas han tenido previamente exposición con este virus. Se cree que podría ser, pero no es lo único. Hay factores genéticos importantes, pero no suficientes. Por ejemplo, en los gemelos monocigotos que son idénticos genéticamente, solo hay una similitud en estas enfermedades autoinmunes de un 25%. Entonces, quiere decir que a pesar de que tienen la misma genética, hay un factor que desencadena esta reacción autoinmune. Y en los gemelos disigotos, ¿no?, hay hasta un 2%, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en los pacientes con lupus eritematoso? Vamos a ver que tienen una enfermedad básicamente sistémica, en la cual va a haber daño hasta de la piel, de la mucosa, como ustedes ven acá. Hay lesiones en la piel, eritema en alas de mariposa, que es una erupción cutánea, como ustedes ven, rojiza, que se agrava con la luz y básicamente tiene que ver con una reacción inflamatoria en la piel. Va a tener en ellos
lesiones en distintos tipos de tejido. Recordemos que en ellos se forman autoanticuerpos y también se forman complejos inmunes que van a depositarse a nivel de la serosa, principalmente de la serosa en el corazón, el pericardio, a nivel de la serosa de la pleura, produciendo derrames pleurales, serositis, va produciéndose depósitos en los riñones, produciéndose glomerulonefritis, va a depositarse en las articulaciones, produciendo cuadros de artritis, vasculitis en la piel, fenómeno de Raynaud, que tiene que ver con daño en los vasos sanguíneos en el momento, sobre todo en la exposición al frío, el eritema en alas de mariposa en ellos, y básicamente esto va a ser mediado por tres factores principales. ¿Cuáles son esos factores? El primero, el daño mediado por los complejos inmunes, que ya hemos dicho, la hipersensibilidad tipo 3. Estos complejos inmunes que circulan, que se han formado en la circulación y que se han depositado en los tejidos, van a producir daño a nivel renal, produciendo nefritis lípica, produciendo vasculitis, produciendo cistitis, produciendo neumonitis, entre otros. El daño directo de los autoanticuerpos, porque genera anticuerpos que básicamente van a generar un efecto directo a la remoción de algunas células del sistema fagocitario, produciendo también en ellos cuadros de hipersensibilidad tipo 2. Es decir, estos autoanticuerpos van a marcar células sanguíneas, produciendo cuadros de anemia hemolítica, cuadros de trombocitopenia, cuadros de neutropenia. ¿Se acuerdan? Que la hipersensibilidad tipo 2 citotóxica producía destrucción de células de la sangre, hematíes, plaquetas, linfocitos, entre otros. Y finalmente el efecto funcional de los autoanticuerpos, es decir, por ejemplo, si se forma un anticuerpo contra una beta-2 glicoproteína, que es un anticoagulante, esto puede favorecer, por ejemplo, trombosis. ¿Por qué? Porque es un anticuerpo dirigido contra una célula o una sustancia que tiene un efecto específico. Así entonces se pueden generar anticuerpos que producen alteraciones específicas en la funcionalidad de las células. Todo esto mezclado es lo que nosotros vemos en esta enfermedad, en este lupus eritematoso sistémico, que finalmente va a desencadenar en el depósito de estos antígenos, anticuerpos, complejos inmunes en lo que es el riñón. Entonces, el riñón en las personas con lupus es el órgano de prevalencia más afectado, ¿no? Si bien es una enfermedad de tipo sistémica, estas personas tienen un deterioro, ¿no?, en distintos tipos de lesiones, con reacciones de hipersensibilidad, con cuadros de anemia, con infecciones, ¿no?, con una serie de patologías, pero además llegan a un cuadro de insuficiencia renal. ¿Debido a qué? Debido a una glomerulonefritis, en la cual estos complejos inmunes se han depositado en el riñón y han producido un daño tisular mediado ¿por qué? Por nuestro sistema inmune. Estos complejos antígeno-anticuerpos pueden evaluarse, pueden verse a través del uso de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia la utilizamos para poder ver esos complejos inmunes que yo no puedo ver a través de un examen histológico, no puedo verlo con un examen de rutina, pero sí puedo verlo con el estudio de inmunofluorescencia, en donde se ve estos depósitos, este material brillante, como ustedes ven acá, ¿no? Entonces, con este tipo de enfermedad terminamos la clase hoy día. El diagnóstico de esta enfermedad pues es el reconocimiento de estos complejos inmunes a través de estas pruebas y la presencia de estos anticuerpos que se alojan en sangre, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería explicarles en la clase de hoy día. Gracias por su atención y aquí nos quedamos.